Bien, jóvenes, vamos a comenzar con el ejercicio que quedó, bueno, el último ejercicio que quedó pendiente en la clase pasada. Y bueno, recordemos que se tenía la siguiente situación en este problema. Se nos indica que una pelota se lanza horizontalmente desde la parte superior de un acantilado con rapidez inicial, v0, en t igual a 0. En un momento dado, su vector velocidad forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Y nos piden obtener una fórmula, una ecuación para el ángulo θ en función del tiempo t si esta pelota describe una trayectoria parabólica. Bien, antes de pasar a resolver el problema tal cual, déjenme mostrarles primero cómo se vería esto en la animación que estuvimos viendo la clase pasada. Aquí vean ustedes, podemos modificar la altura de este cañón. Así que le vamos a colocar una altura de 10 metros y vamos a colocar el ángulo igual a 0, el ángulo de disparo. Justamente para representar de forma visual lo que el problema nos está comentando. Y entonces noten lo siguiente. Vamos a ver aquí cómo se ven las componentes del vector velocidad. Bien, se hace el disparo. Vean cómo la trayectoria empieza paralela al suelo. Ahora, si vemos las componentes, vean ustedes que vector, la componente del vector, la componente y del vector velocidad inicia en 0 y después va aumentando. Una vez más. Así que lo que notamos es que al inicio el vector velocidad solo tiene una componente, la componente X. Y ya después la componente Y comienza a ir aumentando conforme el objeto este va descendiendo. Aquí tenemos otra animación donde podemos hacer exactamente lo mismo. Controlar, por ejemplo, aquí la altura de este edificio, hasta 50 metros lo permite. Y vamos a colocar el ángulo exactamente igual a 0, como en el problema. Y entonces, vean, déjenme mostrar aquí la trayectoria. Ahí está. Es la trayectoria que va a seguir el objeto. Y vean las componentes del vector velocidad. Creo que esto lo podemos hacer más grande. Ahí está. Pero creo que no, no mucho. Bueno, vean cómo la componente Y va incrementándose. Y entonces el problema les pide a ustedes, en cualquier instante de tiempo, poder encontrar el ángulo que hace con el eje X, el vector velocidad. Puede ser cuando ha pasado 2 segundos, un medio segundo de que hizo un movimiento, puede ser cuando ha pasado un segundo, 1.5 segundos, 2 segundos. El problema no les especifica a ustedes en qué momento se tiene que conocer, se puede conocer el ángulo. Y en eso consiste el problema, justamente, en que sin importar en qué instante de tiempo se pretenda calcular, tengamos una ecuación que nos permita calcular ese ángulo que forma el vector velocidad con el eje X. Entonces, ¿qué se podría hacer aquí? Yo ayer intenté resolverlo, pero pues nada más me quedé en el planteamiento porque pues la verdad ya no supe cómo proceder. Pero bueno, dentro del análisis que hice,
encontré que tenemos una posición cero en X, una altura denotada por H, que va a ser la altura desde donde se lanzó la pelota, la velocidad cero en X, que va a ser, pues en ese punto va a ser máxima para X, ¿no? Y va a ser de cero para Y, porque recordando que las componentes de la velocidad se multiplican por las razones del seno y el coseno, vemos que el seno de 0 grados es cero y es por eso que no hay componente de y en la velocidad, partiendo desde el punto del risco. Luego del otro lado tenemos una X, yo la nombré como X1, eh, que va a ser la distancia que recorrió la pelotita hasta ese punto que está marcado ahí. Y también vamos a tener una altura 2 en ese punto. Y finalmente tendremos la velocidad final, ¿no? Que nos marca en ese problema. O bueno, simplemente la velocidad como v, como la marca ahí. Y pues nos pide calcular ese ángulo en función del tiempo. Entonces, pues, hasta ahí me quedé. Y bueno, también no consideré a la aceleración ya, eh, a la gravedad. No sé si eso es parte también del problema o no tenga nada que ver. Ok, bien, entonces es correcto. Al inicio, la velocidad no tiene componente y. Digamos, las mismas ecuaciones lo indican. Alfa, que es el ángulo de disparo, para este problema vale cero. Y entonces sabemos que coseno de un ángulo cero es 1. Y seno del ángulo cero es cero. Entonces, eso, claro, les va a ayudar a confirmar que la componente X no es cero, pero la componente Y de la velocidad inicial, esa sí es cero, como acaban de comentar. Eso se puede verificar justamente de tomar el ángulo de disparo cero. Bueno, ahora, claro, lo que uno puede hacer es, no sé si se alcanza a distinguir, bueno, voy a escribir con rojo, decir, ok, la pelota va a arrancar en la posición de x0 igual a 0 metros, porque escogemos nuestro origen de coordenadas de manera que coincida con el punto de lanzamiento. Entonces, en algún cierto instante de tiempo, en algún momento dado, sabemos que esta pelota ha avanzado hasta una cierta posición de forma horizontal, una x1. Déjenme aquí dibujarlo, intentar dibujarlo para que se vea. Esta posición que adquiere horizontal es la x1. Eso es correcto. Y hacia abajo también se ha desplazado. Ha caído una cierta distancia. Así que su posición en el eje vertical también se ha modificado. Ahí está. Entonces aquí podemos pasar que de una posición y0 igual a 0 metros, se encuentra en una altura nueva, y1, que va a ser negativa. ¿Están de acuerdo? ¿O es claro esto? Sí, porque pues sí, va a bajar, ¿no? O sea, de donde estaba el disco va a pasar a un punto menor que en el que estaba. Así es. Ahora se encuentra por debajo de nuestro punto de observación. Bueno, similar Igual al tuve eje. duda en eso. Usted puso su eje de referencia desde donde se lanza, ¿verdad? Porque yo lo Sí. tomé desde el piso. Entonces no sé si eso estuvo, pues, de cierto modo mal. Como les había comentado, ustedes pueden colocar su nivel de referencia donde mejor les parezca. El problema va a ser, o el detalle va a estar en si conocen todos los parámetros para poder colocar correctamente ese punto y poder después hacer operaciones. Si ustedes conocen la altura del risco, pues no hay ningún problema. Lo pueden colocar a nivel de suelo. Ah, ya, sí.
Sí, sí, es que, bueno, lo quise plantear así como que el risco medía H, pero creo que sí, sí va a dar problemas, ¿no? No tenemos la información de la altura del risco, así que pues Sí, depende de si lo vamos a necesitar, y vamos a ver que no. En este caso, la altura del risco, aun y cuando nos lo hubieran dado, no va a ser necesario en los cálculos. ok. Bueno, ahora, una posible respuesta que a alguien se le podría ocurrir es la siguiente, similar a lo que pasó en la clase de ayer. Que consideren lo siguiente, que consideren la distancia que recorre horizontalmente, la distancia que recorre verticalmente, y se forme aquí un triángulo rectángulo. Alguien podría pensar de esta manera, ¿no? Ok, voy a determinar el ángulo utilizando los catetos de un triángulo rectángulo que puedo dibujar ahí, en el problema. Y entonces el ángulo será este ángulo teta. Espero que se alcance a distinguir. Estoy utilizando el color verde. No, y podríamos restarle el que se forma del otro lado y considerarlo como teta porque es opuesto al vértice que está uniéndolos, ¿no? Bueno, No, lo voy a llamar mejor beta. Ok, el ángulo beta. Ahora, de la figura uno puede ver que estos ángulos no son opuestos por el vértice. No son iguales. Si fueran iguales, este, este cateto, que ahora voy a dibujar en color rojo, lo voy a resaltar en color rojo, vean cómo tendría que estar dirigido. Y el vector velocidad no está siguiendo esta línea roja que acabo de dibujar. Así que pensar que podemos calcular este ángulo que hace el vector velocidad en este momento con la ayuda de un triángulo rectángulo en el que utilicemos las distancias que han recorrido esta pelota, tanto de forma horizontal como vertical, es incorrecto. Mucho cuidado, no vayan a caer más adelante en ese error. No es el mismo ángulo. De hecho, y aquí lo podemos ver. El ángulo beta no es un ángulo opuesto, no es el ángulo opuesto al ángulo teta. Por lo tanto, no son iguales. ¿Sí es claro esto? sí, sí, ¿Ok? sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, al inicio tal vez en este tipo de problemas es la primera idea que nos viene a la mente, justamente como sucedió ayer. Pero aquí estamos viendo que no necesariamente tienen que ser iguales, así que hay que ser muy cuidadosos a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, nos preguntan, obtenga una fórmula para el ángulo teta en función del tiempo si la pelota describe la trayectoria de un proyectil. Y este ángulo teta, nos dicen, que es la dirección del vector velocidad. Es la dirección del vector velocidad. ¿Cómo pueden ustedes calcular la dirección de un vector? Es con las componentes en X y en Y, y en este caso, pues del vector que obtenemos, podemos ver que sí van a ser pues diferentes de cero y van a ser, bueno, en X va a ser positivo y en Y va a ser negativo porque sigue cayendo la velocidad, ¿no? O sea, sigue dirigida hacia el piso. Entonces tendremos que el vector tiene componentes, eh, bueno, del módulo por el coseno de teta en la dirección y menos el módulo del vector por el seno de teta en la dirección, bueno, menos j, ¿no? Ok, a ver. Eh, queremos la dirección de este vector velocidad. Entonces hay que calcularlo mediante la tangente del ángulo teta. Y esto sabemos que es la componente del vector velocidad en el eje Y entre la componente del vector velocidad en el eje X. Perdón, aquí eje X. Así.
¿Sí es claro esto? Sí, Sí. Ok. sí, Ahora, profe. nosotros sabemos que eh, estas componentes así se ven, vean. Aquí está. La componente X es igual a esto. Y la componente Y va a ser igual a esta expresión, donde aquí está el tiempo. Entonces lo único que hay que hacer ahora es sustituir lo que vale la componente X y lo que vale la componente Y de la velocidad. Vean que la función posición en el eje X y en el eje Y es irrelevante, porque el problema nos está pidiendo el ángulo que forma la velocidad en un cierto instante de tiempo, no la posición. Así que, pues hay que utilizar la ecuación para la componente X de la velocidad y la ecuación para la componente Y de la velocidad. ¿Sí es claro esto Sería, lo que les comento? sería la magnitud de un vector, Sí. ¿no? No la magnitud, Digo, las el vector, los componentes. componentes del vector. Las componentes del vector, aquí están. Profe, ¿Sí? en este ejercicio podemos considerar que la velocidad inicial en X va a ser igual que la velocidad final en X también. Eso sí va a suceder. No es que lo podamos considerar, es que así es, porque en el eje X la velocidad no cambia. Ok, Así que, como vimos en la animación, este componente de la velocidad, esta flechita, se va a mantener siempre con la misma dirección hacia la derecha, sin importar en qué momento nos ubiquemos. Y va a tener la misma longitud. Pero ¿qué pasa con la componente Y de la velocidad? Inicia en cero y después va creciendo. Esa sí va cambiando. Se va haciendo cada vez más grande. Bueno, aunque todavía no estemos en ese tema, pero se podría decir que es como como la proporción que existe entre la energía potencial y cinética, que mientras una en un punto va a ser máxima, la otra mínima, y conforme van cambiando, una se va reduciendo, o sea, la que era máxima se reduce y la que era mínima va creciendo. ¿Eso se puede comparar con eso? Está relacionado, Ok. como veremos más adelante, está relacionado ese aumento de la eh, velocidad en el eje Y con el cambio de posición vertical que experimenta la pelota porque va descendiendo. Bueno, entonces aquí está lo que les comentaba. Vamos a regresarnos a resolver el problema. Y entonces aquí está lo que les venía comentando. Podemos relacionar el ángulo θ, este que nos está pidiendo el problema, con el vector velocidad mediante sus componentes. Aquí está lo que les comentaba. ¿Sí estamos ahí todos de acuerdo? Eso es de vectores incluso. Sí, Esto es puramente de vectores. Bueno, ahora, estas componentes no son cualquier cosa. Como son las componentes del vector velocidad, entonces podemos ocupar pues las ecuaciones para expresarlas en función del tiempo. Y ahí está, vean, la componente Y es igual a velocidad inicial o módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo menos G por T. Entre el valor de la componente X, que esa es constante, que es la misma al inicio y la misma al final. Y se escribe igual a velocidad, módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿No? Ok, vale. Ahora, noten que esta ecuación, esta misma estructura, la ocupamos acá arriba, en el problema anterior, la del baloncesto. Vean, es la misma.
Porque así es como se comporta, o podemos calcular el ángulo que va adoptando el vector velocidad en el tiempo. Siempre dividiendo la componente y de la velocidad en ese instante de tiempo entre el valor de su componente x en ese mismo instante de tiempo. Bueno, ahora, Profe, ¿y por qué en el de arriba le agregamos la gravedad por tiempo? a ver, ¿por qué sucede eso, jóvenes? Bueno, así estaba la fórmula, ¿no? Como está en la componente y, se supone que va en función de la gravedad y el tiempo, ¿no? Su aceleración. Así es, la velocidad del eje y tiene que cambiar, no es fija. Aquí ya lo habíamos comentado. Sí, incluso lo había comentado antes, ¿no? Que en Jesse está uniformemente acelerado. Exactamente, en el eje y el movimiento es acelerado, uniformemente acelerado. Bueno, gracias, profe. ¿Sí de nada? Ok, ahora, esta ecuación, vean, nos está diciendo cuál es el ángulo de la velocidad en cualquier instante de tiempo, porque depende de la variable tiempo. Si ustedes evalúan a t igual a 1 segundo, por ejemplo, y conocen los datos numéricos de velocidad inicial y ángulo de disparo, van a conocer qué ángulo está formando el vector velocidad en ese segundo. O si lo quieren a los 5 segundos después de un lanzamiento, pues igual, evalúan aquí a los 5 segundos y así sucesivamente, a los 10, a los 30, a los 80 segundos si quieren. Y así, con esta ecuación, ustedes van a poder determinar cuál es el ángulo que forma el vector velocidad con el eje X. ¿Hasta aquí? ¿Sí es claro esto? Ya lo que pedía el problema directamente, ¿no? O sea, en función del tiempo obtenemos el ángulo, ¿no? Y Así. sí. Sí, ahora, falta todavía un detalle, porque esta ecuación, vean, ¿de quién depende? Del ángulo de disparo. Aquí está. Pero Sí. el problema es que no se especifica. ¿Cuánto vale el ángulo de disparo? 0 grados. 0 grados. Entonces, lo único que hay que hacer en esta ecuación que ya tenemos, evaluar alfa igual a 0 grados. Y ahora sí tendremos la ecuación para el problema de esta pelota que es lanzada horizontalmente. Ahorita la tenemos para cualquier caso, para cualquier valor del ángulo alfa. Pero el problema nos dice, se lanzó horizontalmente. Entonces alfa no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser 0 grados. Y vean, la ecuación se reduce a esto. La ecuación de arriba se simplifica a esto que está aquí. ¿Sí es claro por qué? Sí, porque el seno de 0 grados, pues en cualquier momento va a ser 0. Exacto. Y el coseno de 0, pues es 1. Entonces cualquier escalar que se le multiplique, pues va a ser eso mismo. Así es. Y entonces vean, queda menos g por t entre b0. Y ahí está. Vean el ángulo en función del tiempo. Wow. Ahora, podemos incluso hacer un comentario aquí, y aquí se los planteo. Podemos notar que este ángulo va a ser cada vez más negativo. Vean, aquí hay un Sí. signo menos. El AG vale 9.81. El tiempo siempre es positivo. Y el módulo de la velocidad inicial es positivo. Así que el signo de lo que está entre paréntesis va a ser negativo. Y por lo tanto, el ángulo, ¿qué signo va a tener? Negativo igual. Negativo, exacto. ¿Y eso tiene sentido? ¿Es congruente con el problema? Sí, porque si notamos las componentes del arcotangente, vemos que lo que está negativo es lo que estaba en la componente Y. Y si vemos lo que está bajando es Y, Así mientras es. que en X va a seguir avanzando. Así es. Entonces podemos confirmar que como la componente Y siempre se mantiene hacia abajo, el ángulo siempre va a ser negativo, porque se va a estar midiendo de forma horaria. Y va a estar en el cuarto cuadrante siempre, ¿no, profe? Exactamente. Aquí está, en el cuarto cuadrante.
Aquí está el vector velocidad. Y aquí está su ángulo que le da dirección. Siempre en el cuarto cuadrante. Así que la ecuación que se ha obtenido aquí es correcta. Porque es congruente con el problema. Una pelota cayendo. Si aquí hubiésemos obtenido algo positivo, entonces nos estaré diciendo que cuando esta pelota se lanza horizontalmente, comienza a hacer esto. Vean. Se lanza horizontalmente y hace esto. Porque vean, aquí sí dibujo el vector velocidad. Aquí, por ejemplo, aquí más adelante. ¿Sí ven que se mantiene en el primer cuadrante? Y bueno, por lo menos eso aquí no pasaría, ¿no? A Y menos que fuera exacto, algo que le empujara hacia arriba, como viento o algo así. exacto, exactamente. Así sin nada, sin algún otro agente, como nos comenta el problema, que simplemente se lanza, no podría ocurrir lo que acabo de dibujar, que vaya hacia arriba. Por lo tanto, en la ecuación sí tiene que haber ese signo menos para pues ser congruente con el problema. Si no estuviese ese signo menos, sí estaremos en problemas. Entonces es importante ese signo menos, como pueden ver. Entonces, ¿quedó claro cómo se tuvo que haber resuelto este problema? Sí, la verdad era mucho más sencillo de lo que pensé, pero pues sí hice mal mi planteamiento. Y pues yo creo que por eso no me daba, o no daba por dónde empezar. Ok. Bueno, recordemos, nótese que el planteamiento comenzó recordando esta expresión que es aplicable a cualquier vector. A cualquiera. Y de ahí, bueno, combinamos esta ecuación que es de vectores con la parte de cinemática. Y eso, bueno, ya nos llevó a la solución. Entonces, bueno, vean, vamos avanzando. El curso está diseñado para que vayamos avanzando de poco a poco y lo que vayamos viendo previo se siga ocupando. O sea que cada comentario que les hice en algún momento sobre vectores, seguramente aquí lo vamos a necesitar nuevamente. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Ahora, en esta situación, la parábola va a ser simétrica. O sea que este problema es sobre una parábola que es simétrica. Y eso va a ser muy importante porque, pues, de alguna manera nos puede simplificar los cálculos. Dice el problema, una manguera contra incendios mantenida cerca del suelo, aquí como pueden ver está cerca del suelo, lanza agua con una rapidez de 2.5 metros sobre segundo. Nótese que nos están dando el módulo del vector velocidad. Bueno, después, ¿con qué ángulos o ángulo debe apuntar la boquilla, la tobera, donde sale el agua, para que el chorro de agua llegue a 2.5 metros de distancia? Vean lo que se quiere hacer. El agua tiene que salir, dibuja una trayectoria pues lo más parabólica que se pueda, despreciando, recuerden, el efecto con el aire, y queremos que regrese al suelo, que está, digamos que al punto de lanzamiento, a una distancia de 2.5 metros por delante. Y nos preguntan, ¿por qué hay dos ángulos diferentes? Porque uno es con el ángulo con el que sale el chorro de agua y el otro ángulo es el que, como el problema anterior, con el que va a terminar. Ok, bueno, vamos a ver si eso es así. Pero bueno, ¿queda claro lo que está pasando aquí? ¿Cómo es el movimiento ahora? Sí, ahora sí hay componente tanto en X como en Y. Y la Bueno, ecuación. siempre lo ha habido para el Ah, motivo parabólico. bueno, más bien diferente de cero, ¿no? O sea, Eh, bueno, la componente Y va a ser diferente de cero, sí, pero igualmente importante hay que notar que ahora la parábola sí es simétrica. Y va saliendo del suelo. Y perpetúa la Exactamente, misma dirección del eje X. así es. Entonces, ahora, imaginen que en este punto amarillo a la izquierda es donde sale el chorro de agua. El chorro de agua sube,
y después desciende y regresa esencialmente a la misma altura de la cual partió. Así que ahora es una parábola simétrica. No como el problema anterior, que era una parábola asimétrica, ¿no? El del basquetbolista. O en el caso de hace unos momentos, vean, es media parábola. Así que bueno, ¿sí es claro entonces que es una parábola simétrica en este problema? Sí, profe. ¿Ok? Ahora, muy bien. Este 2.5 metros entonces, ¿qué nos estará representando? R, ¿no? Lo que nos había dicho la otra vez. Exacto. Como la parábola es simétrica, lo que nos están aquí diciendo como información es el llamado alcance horizontal, que es la máxima distancia que recorre en este caso, el agua, bajo la condición de que regresa a la misma altura de la cual partió, que en este caso es el suelo. Sí, hasta aquí vamos bien, ¿sí es claro? Sí. ¿Sí? Vale. Ahora entonces, ¿cómo podemos relacionar esta distancia r con la velocidad con la que es lanzado este chorro de agua e incluso con el ángulo de disparo? A ver, ¿cómo podríamos hacer aquí para relacionar? Es decir, lo que les pido es pensar en una ecuación para el alcance máximo, para R. ¿Cómo la podríamos, qué tendríamos que hacer en las ecuaciones básicas, en estas 4 que tenemos aquí abajo, para conocer justamente una ecuación que nos permita calcular el alcance horizontal máximo? Pues una No de las tenemos formas tiempo. que, bueno, de No, las formas que se me ocurre es sí, que hay que calcular bueno, de, sí, calcular el tiempo que tarda en llegar al punto máximo, el chorro de agua y ese tiempo, bueno, sabemos que el mismo tiempo que va a tardar en subir es el mismo tiempo que va a tardar en bajar para llegar a la misma altura. así Pues, es, porque es una parábola simétrica. ujú. Muy bien. Pues una vez calculado ese tiempo, pues necesitaríamos saber la componente en X de la velocidad con la cual sale el chorro de agua. Y pues ese alcance se va a calcular con el tiempo el tiempo que está en el aire, el chorro de agua, por la velocidad en el eje X del chorro de agua. Calcular la velocidad. Sí, bueno, la posición Ajá, bueno, el alcance se va a calcular con ese tiempo que estuvo en el aire ajá. multiplicado por la velocidad de Ah, ok. X. Ok, ya entendí. Sí. Vale, es correcto. A ver, vamos a anotar lo siguiente en este problema. Aquí no nos están diciendo dónde colocar el origen de coordenadas. ¿Dónde convendría colocarlo? Donde empieza la boquilla, ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces, para ahorrarnos algunas cantidades ahí, vamos a hacer esto. Vamos a colocar nuestro origen de coordenadas justo en donde sale el chorro de agua, en la boquilla. Por lo tanto, ¿qué posición en el eje X y en el eje Y como inicial tendría este chorro de agua? En, en cero. No Así es. tiene- 0 en el eje X y posición inicial en el eje Y también 0. Muy bien. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Vale? Vean, nosotros estamos colocando nuestros sistemas de referencia a manera de que esto ocurra, para simplificar los cálculos. Ahora, ¿qué pasa con las posiciones finales? ¿Cuál va a ser la posición final en el eje X de este chorro de agua? 2.5 metros. 2.5 metros, o vamos a dejarlo como R, Sí, justamente el alcance horizontal. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta distancia de 2.5 metros es el R que se conoce como alcance máximo.
¿Y qué posición final va a tener el chorro de agua una vez que llega a esa posición de alcance máximo horizontal? También 0. Pero Es igual. exactamente 0. Entonces, vean, en las ecuaciones que estamos utilizando como básicas, ya podemos hacer algunas sustituciones. Aquí vean, este x0 lo podemos quitar. Esta posición inicial y0 lo podemos quitar también, vale 0. Y la posición final también vale 0. Aquí sí lo dejo explícitamente. Ahí está. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué podemos determinar con estas ecuaciones? Ya nos lo habían comentado. El tiempo. Este tiempo que estamos aquí, que podemos calcular, es el tiempo que tarda el chorro de agua en ir desde la salida en la boquilla hasta llegar al suelo y recorrer horizontalmente 2.25 metros o una distancia R. Sí, profe, entonces ¿Sí? despejamos y ponemos el tiempo afuera, y adentro le restamos la posición final y le ponemos que bueno, la V inicial le ponemos que se multiplica por 1 porque es el coseno ¿de Kojima? De teta Eh, y se supone que tiene 0 grados, ¿no? no, no. De hecho, el problema nos pregunta cuánto debe valer el ángulo de disparo. Ajá, entonces es el que tenemos que buscar. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Pero primero hay que encontrar una ecuación que nos permita manejar esto con rapidez. Entonces, Ujú. el siguiente paso es, de la ecuación de la posición en el eje X, despejen la variable tiempo. ¿Cuánto les queda si despejan T de la ecuación aquí, esta izquierda? X final dividido entre B0 por el coseno de alfa. Ok, sí. De hecho, se me está olvidando. Se me está olvidando. Esta XF ya no es cualquier XF. Ya es R. Ok. ¿Sale? Para que vayamos notando aquí los cambios. Vale, ahora sí. ¿Cómo queda entonces el despeje de la variable tiempo? R dividido entre B0 por el coseno de alfa. Exacto, B0 por el coseno de alfa. Y ya que lo tienen despejado, ¿qué podemos hacer con este tiempo? Con esta ecuación. Lo sustituimos en la ecuación para encontrar a Y, ¿no? Pero Exacto, exacto. Ahora hacemos esta sustitución. La variable tiempo ya despejada se sustituye en la ecuación que tenemos al lado. A ver, hagan esos cálculos y simplifiquen porque se pueden hacer algunas simplificaciones ahí en esas ecuaciones. pues como en el ejercicio de ayer igual, ¿no? O sea, de la velocidad se hace 1 y tenemos a R que multiplica a la tangente del ángulo, ¿no? Menos un medio de la gravedad por R entre la velocidad por el coseno del ángulo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí hay que despejar. Quiero que en esta ecuación intente despejar R. A ver, sustituyan, hagan las simplificaciones y de esa ecuación intenten despejar R. Vean que ahora, aunque, a ver, ¿qué les puedo comentar para que simplifiquen los cálculos? Ya sé. Noten que en esta ecuación que tenemos para la posición en el eje Y,
tenemos una variable tiempo que está multiplicando en dos términos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces se puede factorizar. Vean, lo que está aquí anotado se puede factorizar de esta manera. Quitamos una t, abrimos paréntesis, esta t ya no queda aquí, ya se factorizó, y esta t cuadrada, pues se vuelve una t nada más. Y entonces tiene el producto de dos cantidades igualadas a cero. Tienen un a por b igual a cero. ¿Qué conclusiones pueden obtener de esa expresión? Una R va a estar igualada a 0. Que una de ellas, exacto, va a ser igualada a cero, la a o la b. ¿Cuál les conviene igualar a cero? ¿La t aquí o lo que está entre paréntesis? Lo que está entre paréntesis, ¿no? Porque debemos de obtener el tiempo. Exacto, conviene tomar lo que está entre paréntesis igual a cero. Y en esa ecuación, vean, sustituyen t. Y la tienen ya más fácil, porque la t ya no está aquí al cuadrado, ya es una t lineal. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, hagan ese cálculo, tomen esta expresión igual a cero y sustituyen el valor de esta t. Y ya me dicen qué ecuación obtienen para la variable r, una vez que la despejen, de esa nueva ecuación que tienen que obtener. ¿Ya tienen una ecuación para la variable r? Ya, profe. Ok, ¿qué se obtuvo? Bueno, como antes de que hiciera comentario, pues ya había empezado a sustituir por R, pero pues aún así la factoricé y me queda pues algo así como R, que Ajá. multiplica la tangente del ángulo menos un medio de GR, que multiplica 1 sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo y es igual a cero. Entonces, como habíamos mencionado, igualo a cero una de las expresiones y entonces me queda como la tangente del ángulo menos un medio de g por r por 1 sobre velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo es igual a cero. Y entonces restamos en ambos lados de la tangente y bueno, al final me queda dos veces la tangente del ángulo por velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo sobre gravedad. Dos veces la tangente del ángulo de disparo alfa Sí, por por... la velocidad inicial al cuadrado Sí. entre, Ah, bueno, faltó por el coseno. Coseno cuadrado. ¿dónde?
Aquí. Sí, en el numerador. Ok, coseno cuadrado. Sí. Coseno cuadrado del ángulo de disparo. Muy bien. Y eso entre G. Sí. Ok, y eso es igual al valor de R. Sí. Ok, muy bien. Eso se puede simplificar. De hecho, aquí este despeje es correcto. Ya estamos en la ruta que conviene. Vean, bueno, aquí dejen escribir bien esto para que se vea el alfa, que así no parece un alfa. Ahí está el ángulo alfa. Y aquí está el ángulo alfa también. Bueno, ahora, ¿cómo podemos simplificar esto? Bien, 2 veces tangente alfa, que es igual. Seno de alfa entre coseno de alfa. ¿De acuerdo? Sí. Y enfrente le vamos a poner el coseno cuadrado de alfa. Ahí está, coseno cuadrado de alfa. Y a un ladito el B0 al cuadrado. Ahí está. Y de esto está dividido entre G. ¿Qué notan que va a suceder ahora? Se hace la unidad con coseno y nos queda seno por coseno. Exactamente, nos queda seno por coseno. Entonces, bueno, aquí lo voy a quitar. Voy a hacer truco de pizarra. Aquí voy a quitar este término. Y este cuadrado, pues ya dejó de existir y así queda ahora. Bien, es más simple ahora que el anterior. Y aún la podemos simplificar más todavía. Porque hay una identidad trigonométrica que nos dice que cuando tenemos 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa, eso se escribe como seno de 2 veces alfa. Eso es una identidad trigonométrica. Esto que estoy encerrando aquí en azul, mediante una identidad trigonométrica, se simplifica a esto que está aquí abajo. Y entonces anotamos otra vez B0 al cuadrado y todo esto entre G. Ahí está. Acaban de obtener ustedes la ecuación para determinar el alcance máximo cuando la trayectoria es parabólica. Es una parábola simétrica. Pero aún nos falta, ¿no? Porque tenemos que calcular el ángulo. Bueno, los ángulos. Así es, pero ¿qué notan? Que ahora esa expresión está en términos de los datos que el problema nos da numéricamente. Vean, nos está dando el valor de R y nos está dando el valor del módulo de la velocidad. Así que tenemos este dato y G, bueno, pues ese ya lo conocemos. Así que, pues la única incógnita en esta ecuación es justamente el ángulo de disparo que nos está pidiendo el problema. Así que en alguna situación, en algún ejercicio, cuando ustedes no tengan la ecuación así explícitamente, donde ya simplemente sustituyan valores, a veces van a tener que ustedes encontrarla, deducirla. ¿De acuerdo? Entonces, y a partir de este momento, esta ecuación ya la vamos a poder utilizar sin ningún problema, porque ya la demostramos. Ya encontramos la ecuación para el alcance horizontal máximo. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces ya para encontrar los ángulos nada más tenemos que despejar al seno. Exactamente. Para encontrar el ángulo que nos está pidiendo aquí el problema, ya pasaría con despejar ese ángulo alfa. Bueno, entonces vamos a continuar con el comentario. Bueno, el desarrollo del problema. Entonces, bueno, a partir de la ecuación del alcance horizontal, como lo comentaron, se puede calcular el ángulo alfa.
haciendo un despeje. Y así queda, ¿no? Seno de 2 veces alfa es igual a R por G entre el cuadrado de la velocidad. ¿Sí está bien ahí el despeje? Sí, y bueno, Sí. ya aplicando el arcoseno, Ajá. nos quedaría 2 alfa, ¿no? Y entonces tendremos que el arcoseno bueno, de lo que se igualó entre 2, ¿no? Así es. Ahora, ese es el paso final, pero vamos a hacer una pausa para hacerle el siguiente análisis. Antes de continuar, quiero que vamos a analizar en el círculo unitario el comportamiento de la función seno. Esto va a ser importante por lo que vamos a ver a continuación. A ustedes les han enseñado, por ejemplo, en el círculo unitario, en el círculo de radio 1, que el ángulo, el seno del ángulo teta es simplemente esta altura. ¿Están de acuerdo? En este triángulo rectángulo que se forma. Sí. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, en el círculo unitario, esta altura es el valor del seno del ángulo teta. Pero quiero que noten, eso es lo que está pasando en el primer cuadrante. Y si nos trasladamos al segundo cuadrante, hay otro triángulo que tiene la misma altura. Por lo tanto, si tiene la misma altura, el seno de este ángulo teta prima es exactamente el mismo que el seno del ángulo teta. Es decir, hay dos ángulos distintos que nos dan como resultado el mismo valor del seno del ángulo. Una vez hicimos el análisis en álgebra y que como tal podríamos definir al seno como una altura, ¿no? Y que pues gráficamente esa altura va a ser positiva en los primeros 2 cuadrantes, ¿no? Porque Exacto. Sí, exactamente. La altura va a ser positiva en los primeros 2 cuadrantes. y bueno, ya los otros, el tercero y el cuarto cuadrante es como si tuviéramos una altura negativa, ¿no? O algo así. Es correcto, sí. Entonces, la pregunta que aquí nos hacía el problema, porque de hecho lo planteó pues como muy mañosamente. ¿Por qué hay dos ángulos diferentes? Es decir, para que este chorro de agua llegue a recorrer 2.5 metros, existen dos ángulos posibles que van a dar el mismo efecto. Un ángulo es el que está aquí mostrado en la figura. Otro ángulo podría ser uno más pequeño que también tenga el mismo efecto. Hacer que el chorro de agua impacte 2.5 metros por delante del punto inicial de disparo. Y aquí está la justificación. Porque si analizamos cómo es el comportamiento de la función seno, en los primeros 2 cuadrantes hay dos ángulos distintos que dan el mismo valor del seno, del ángulo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí he logrado convencerlos? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación entre ellos? Porque, bueno, podríamos pensar que pues, pueden ser cualesquiera, ¿no? Bueno, y de hecho la relación que ustedes pueden notar es que si al ángulo θ, al que estamos definiendo en el primer cuadrante, le sumamos 90 grados, estaríamos obteniendo el otro ángulo.
Entonces, vean, el ángulo θ'A, el que estaríamos formando en el cuadrante 2, es igual a el ángulo en el primer cuadrante más 90 grados. Así que cuando ustedes resuelvan en este problema de forma numérica, es correcto, van a tener que aplicar el arcoseno y resolver. Pero lo que van a encontrar es un primer ángulo. ¿Qué hay que hacer para encontrar el siguiente? Pues al que ya encontraron, sumarle 90 grados. ¿Eso que les comento es claro? ¿Sí van siguiendo todos la idea? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a determinar ese primer ángulo con los datos del problema. Ahí está. Vamos a llamarlo alfa 1 como un medio del seno del arcoseno de esta división. Y vamos a utilizar los datos del problema. Aquí están, ya sustituidos. ¿Cuál es el primer ángulo al que podemos orientar esa boquilla de la manguera para lograr que horizontalmente recorra 2.5 metros? Cuando es lanzado este chorro de agua con una velocidad de 2.5 metros por segundo. A ver, hagan las cuentas y me comentan cuánto obtiene. Yo obtuve que es 17.74. 17. Sí, no sé si alguien encontró algo diferente. Ok, 17.5. A mí me salió 17.74. Casi lo mismo. 74. 74, sí, 74. Ah, ok, 74. 74 y 19, ¿no? Que podríamos redondearlo Sí, a 20. 2. Sí. Ok. Sí, ya dividido por un medio y todo. Sí, ya dividido y todo. Sí. Ok. Vale, entonces ese es el primer ángulo que entonces tendríamos que estar disparando este chorro de agua. Y el siguiente, ¿cuánto estaría dando? Le sumamos los 90, ¿no? Como ya he dicho, profe. Así es. Nos da 107.74. 107. Profe, y eso siempre va a aplicar para cualquier ejercicio de tiro parabólico, o solamente cuando la parábola es simétrica, como en este caso. Para cualquiera. De hecho, bueno, déjenme mostrarles. Esto lo podemos verificar con las animaciones que en estas páginas que les que les he mostrado. De hecho, es lo que vamos a ver ahora. En porque este permite guardar las trayectorias. Ok. Vean. Voy a ver. Voy a marcar ese ángulo de 30 grados. A ver, vamos a hacer el mismo cálculo. De hecho, pues ya tienen la ecuación general. Vamos a ver. Vamos a suponer que lancemos esta bala de cañón con una velocidad de 10 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. No, déjenme ver aquí. A ver. 20 grados, un poco bajo para. Y ahí está. Esa es la trayectoria que sigue con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y 20 grados.
Ahora, por ejemplo, a ver, voy a colocar aquí. Casi le estoy dando, ¿no? A la misma posición. Vean, hay dos trayectorias que toman como dato inicial un ángulo distinto y estamos casi obteniendo el mismo resultado. Aquí yo estoy escogiendo un ángulo de 65, pero podría haber sido un poquito más, un poquito menos para darle exacto. Pero estoy a una altura de 1 metro. Ahora, si nos movemos por ejemplo, aquí arriba, voy a hacer lo mismo. Primero 65. Y ahora lo ponemos como 20 que teníamos hace rato. A ver. Ok, ¿qué está pasando aquí? Creo que fue 30, profe. ¿30 de hace rato? Sí. A ver. Casi igual, casi igual. Bueno, a ver, otra vez voy a borrar esto. Ok. ¿Tendremos que hacer lo que es el problema? ¿No tenemos que sumarle los 90 que dice? ¿O? No, ya vi lo que está pasando. Se me fue la onda aquí. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Que si no tendremos que sumarle 90 al ángulo con el que disparemos. Por ejemplo, si es 30, no, el siguiente disparo tendría que ser a 110 o no, ¿verdad? Porque eso nos daría algo negativo. Ok. A ver, dos comentarios aquí. Uno que responde a la pregunta de hace unos momentos. A ver, el primero es esto. Este ángulo que está aquí, vean, es positivo. Vean, es así. El ángulo alfa 1, se calculó así, ¿cierto? Sí, Y el siguiente, el alfa 2, se calculó a este ángulo sumándole 90 grados. Así. sí. El que vamos a utilizar es este, el suplementario. De hecho, a ver, no sé por qué no quedó en la figura. Sí. A ver, déjenme ver aquí, creo que es un negativo. A ver, teta más 90 grados, ajá. Sí. El ángulo que vamos a utilizar, el ángulo alfa 2 es este otro, es todo este. Pero si nosotros metemos en el problema un ángulo mayor a 90 grados, es como si estuviéramos moviendo el cañón que apunte no hacia la derecha, sino a la izquierda. Entonces habrá que tomar la diferencia, 180 grados menos 107. ¿Cuánto da ese ángulo? $72.26. 72.26. Ok, ese es el ángulo, el siguiente ángulo de disparo. Le restó 180 porque como tal no lo toca aún, ¿verdad? Exacto, sí. No lo toca todo al 180. Sí, ese es Entonces el otro podríamos ángulo. agregar eso en la fórmula de arriba, en la ecuación de teta prima igual a, o sea, más bien sería, bueno, podría quedar como teta prima igual a 180 menos teta más 90. Ajá, y eso sería entonces 180. 180 más 90, ok. 180 menos esto. Y esto sería a 90, le restamos el ángulo teta. ¿Sí? Ah, ok, solo se cambió el signo, ¿no? Sí,
Sí, exacto. Entonces, bueno, lo voy a cambiar aquí para dejarlo así ya tal cual. Entonces se lo quito, queda 90 menos el ángulo teta. Ahora sí, ya. Ya es claro esto. Bueno, Ahí ahora, serían 90 menos los 17.74, ¿no? exacto, sí. Vale. Vale. Ahora, esa es la primera, es la primera parte de esto, ¿no? El ángulo teta prima, así se determina. El segundo cuestionamiento que me hacían hace unos momentos es, si esto se va a cumplir para cualquier altura, creo que fue a lo que así se planteó. Sí. La respuesta es no, porque ¿bajo qué supuesto estamos trabajando? Vean, ¿bajo qué supuesto trabajamos esto? Que el chorro de agua regresa a la misma posición de la cual partió, es decir, una parábola simétrica. Si la parábola no es simétrica, esto que está aquí ya no se cumple. Sí, es que sí era la duda, que si eso aplicaba para cualquier parábola o solo para las simétricas. Las simétricas solamente, porque partimos de ese supuesto, que la parábola fuese simétrica. Así que pueden ponerle ahí como una especie de comentario. Este resultado o ese análisis se puede aplicar para cualquier otra situación, siempre y cuando el objeto en cuestión describa una parábola simétrica. Si no, ya no es válido. Y por esa razón, de hecho, aquí en el diagramita, justamente lo estábamos viendo aquí. A ver, déjenme ver si se puede ajustar aquí una velocidad de 25. Bueno, 20. Imaginemos que el primer ángulo es de 25 grados. Ahí está. Vean hasta dónde llega. Y ahora el siguiente ángulo, ¿cuánto será? Este fue a 25. 65, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 65 es la... 65. Ok, entonces vamos a poner esto a 65. Ahí está. La misma velocidad inicial. Ahí está. Oh. Así que hay dos ángulos para los cuales la bala de cañón o el chorro de agua va a recorrer la misma distancia horizontal en una parábola simétrica. Y ya saben cómo calcularlo. El ángulo, el primer ángulo, pues con el procedimiento que utilizamos, y el siguiente ángulo, el otro ángulo posible de lanzamiento, se calcula restándole a 90 grados el valor del ángulo previamente obtenido. Y así, para cualquier situación. Por ejemplo, ahora que sea, por ejemplo, se me ocurre que Con sean 30 y 60, ¿no? 30 y 60, ok, 30 grados ahí. Llega a ese punto, ahora lo ponemos a 60. Y ahí está. Pero ¿qué pasa si la altura se incrementa y ya no tenemos una parábola simétrica? Bueno, aquí está, 30 grados. Ahí está. Y 60 grados. 60. Bien, ya no coincidieron. Bueno, ya no coincidieron a nivel del suelo, pero sí hay un punto en el que se unen al nivel Claro, en el que está. claro. Cuando
Bala Es de donde cañón termina la regresa. simetría, ¿no? Exactamente, cuando ahí se mantiene la simetría. O sea, aquí sí, aquí vemos que las trayectorias sí se cruzan. Pero, pues si queremos, o estamos analizando el caso en el que estos dos objetos llegan al suelo, pues evidentemente, estos dos ángulos van a darnos distancias horizontales distintas. Y también podremos aplicar un ejercicio así con un cálculo en el que se disparan del mismo punto y, por ejemplo, con esa correspondencia de 30 y 60 grados y ver cuánto tiempo de diferencia tendría que lanzarse uno para que choquen justo en ese punto. ¿En cuál punto? En el de ahí, en ese de ahí. Donde Ok. se juntan A ver, nuevamente, plantear un problema en el que se lance una bala de cañón y después otra, Ajá. y ¿Y con que cuánto tiempo de diferencia debe de ir una de otra para que choquen? mm, Porque sí es evidente que van a distintos tiempos, ¿no? Una va a ir más lento y otra va. pero, ok. O van al mismo. Pero ¿qué condición se estaría pidiendo ahí? Me parece interesante el planteamiento, pero ¿qué qué otro parámetro estaríamos involucrando? Por ejemplo, pero que se lancen con distintas velocidades o a No, distintos algo así como ahorita, ¿no? En la misma velocidad, el mismo punto, pero calcular el tiempo, ¿no? De diferencia, o sea, la diferencia de tiempo que hay entre una y otra para que se encuentren, pero como es que ajá. en ah, el choque, ¿no? mm, pues sí, no me queda claro. O sea, entiendo que se está preguntando si o se está buscando una situación en la que choquen, pero no se me ocurre si esto puede suceder, si ambas balas de cañón se lanzan con la misma velocidad, porque si se lanzan con la misma velocidad, con el mismo ángulo de disparo, en dos momentos distintos, no va a haber choque. Ah, no, pero así como le hicimos ahorita, por ejemplo, primero se lanza la de 60 grados y ver cuánto tiempo después se tiene que ajustar el cañón para lanzar la bala a 30 grados. Ah, ok. Entonces ahí el ángulo de disparo estaría cambiando. Sí, sí, o sea, Ah, bueno, como le decía, el chiste es que tengan esa correspondencia de que se dispare con un ángulo y el otro ángulo sea 90 grados eh, más grande que el otro. No, bueno, ok. al revés, ¿no? 90 grados más pequeño. No. Sí, ya entendí. Bueno, lo que podría hacerse es, en este caso, pensar en una situación en la que se tienen dos balas, dos cañones, eh, y no sé, uno se pone enfrente del otro. Por ejemplo, en dos acantilados de frente. Y una bala de cañón, y están ambos a la misma altura. Y una bala de cañón se lanza con un ángulo de 60 grados y el otro se lanza con un ángulo de 30 grados, pero ambas con la misma velocidad. Entonces sí podríamos, ahí sí podría más fácilmente pensar en cómo resolverlo. Y vamos a ver que se necesitan lanzar al mismo tiempo. Ah, sí, es el mismo tiempo. Sí, si se van a lanzar Ah. con la misma velocidad inicial, desde la misma altura, pero lo único que va a cambiar son los ángulos, entonces sí. Enfrente de este cañón, imaginen que colocamos otro. Enfrente, ahora del lado derecho. Entonces, esta parábola la va a describir el de 60 grados, lanzado con 60 grados. Y ahora, como si fuese un espejo, imaginen que esta trayectoria azul, la inferior, ahora dibújenla viniendo del lado derecho. No sé si es clara lo que le estoy pidiendo. Sí, o sea, poner otro cañón en la misma altura, pero En acantilados que están de frente. sí. Entonces ahí sí, podría plantearse y si se va a lanzar con la misma velocidad, se van a lanzar con ángulos que cumplen que la diferencia entre ellos es 90 grados, entonces para que choquen en el aire,
se van a tener que lanzar en el mismo tiempo. Y con la misma altura, ¿no? Exacto, con la misma altura y con la misma velocidad. Eso es lo que estaría pasando. De hecho, ustedes podrían, por ejemplo, hacer los cálculos, encontrar la ecuación de las ecuaciones para la que se lanza a 60 grados y hacer lo propio con la que se lanza a 30 grados. E impone la condición de que para un cierto instante de tiempo sus posiciones tienen que coincidir. Y van a encontrar que para que eso suceda, la diferencia entre lanzamientos tiene que ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se tienen que lanzar al mismo tiempo. Profesor, yo sigo teniendo un poco de duda, más que nada, bueno, gráficamente ya lo vi, pero analíticamente, ¿cómo es que salen esos dos ángulos? ¿Cómo es que... Ajá, bueno, ajá, ¿cómo es que salen? No, entiendo uno, pero el otro no sé Ajá. cómo se relaciona con el otro. Ok. Bueno, lo habíamos comentado. Otra vez voy a ponerle aquí la pizarra. Todo está en que recordemos el comportamiento de la función seno en el círculo unitario. De ahí sale fácilmente. Sí. Entonces, bueno, aquí es el eje X, el eje Y, y aquí ahora un intento de lo que es un hemisferio. Lo voy a mover esto para que... ahí está. Bueno, en el círculo unitario, bueno, déjenme mejor hacer esto como se debe. Aquí está. Y giramos. Ahora sí. Bien, en el círculo unitario, pues, el radio es 1. Tenemos un 1. Y entonces, si queremos calcular el valor del seno del ángulo θ, que sería este ángulo, pues lo único que hay que hacer es calcular la altura de este triángulo que se está formando, ¿cierto? Sí. Vale. Entonces, esta altura, que vamos a llamar h, es igual al seno del ángulo θ en el círculo unitario. Pero ahora, si este triángulo, así como está, lo invertimos, ¿sí? ¿Qué estamos encontrando? Que hay otro ángulo, un ángulo distinto, para el cual la altura es exactamente igual. Sí, sí. Esta altura, entonces, esta h es la misma que tenemos acá, pero se está obteniendo con un ángulo diferente. ¿Cuánto vale ese ángulo diferente? Pues como vimos, vean, este ángulo se estaría midiendo así. Y el que nosotros calculamos de manera directa en la calculadora es este otro. Sí. Entonces, mediante trigonometría aquí podemos notar lo siguiente. Por ejemplo, a ver, aquí hay otro ángulo. Voy a llamarlo beta. ¿Sí es claro este ángulo beta cómo se calculó? Desde el eje X positivo, en forma antihoraria, hasta esta recta verde. Sí. Vale, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que beta más θ' es igual a 180 grados. Sí. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la relación que hay entre beta y θ? Y sí, beta y θ. Entre beta y teta, que bueno, no veo muy bien, pero teta está inscrito dentro igual de beta, ¿no? Pero no sé qué relación. Ok, bueno, es que tal vez la figura no me está ayudando mucho. Déjenme ver si puedo modificar esto. Bueno, la figura no me ayuda mucho, pero aquí hay un ángulo de 90 grados.
Ok, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué estaremos viendo ahí? Que beta es igual al ángulo teta más 90 Sí, sí. grados. Entonces, pues este valor lo sustituimos aquí arriba. Entonces nos va a quedar teta más teta más 90 más teta prima, perdón, aquí, teta prima, igual a 180 grados. 180 grados. Entonces de aquí teta prima es igual, despejamos 90 grados menos el ángulo teta. No, ya. Sí, ya. Y ahí, ¿sí? Y ahí Sí, está ya, ya muchas gracias. sí, de nada. Entonces ahí está. Es la que finalmente es la ecuación ganadora, ¿no? Aquí con asterisco para recordarla. Si conocemos uno de los ángulos, el primero que nos sale de la calculadora, el siguiente, el otro ángulo posible de disparo, que nos va a dar la misma alcance horizontal, se obtiene restando a 90 grados el valor de ese ángulo teta. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, nada más aquí para terminar algunas cosas algunos ejercicios que sin darnos cuenta ya resolvimos durante estos ejemplos. Por ejemplo, vean, el 12 dice, demostración de la fórmula para la altura máxima de un tiro parabólico. Y es eso. Es la ecuación que aquí está, la que aquí nos aparece. Vean que es la misma que obtuvimos para el tiro de este objeto en la Tierra o en la Luna. ¿Sí lo recuerdan? El ¿Cómo alcance era? máximo que llega hacia arriba un proyectil, ¿no? Exacto. Altura. ¿Recuerdan que le habíamos dicho H máximo? Dejen quitar esto. Era igual a velocidad inicial en el eje Y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Pero en un tiro parabólico, ¿cuánto vale la componente Y? Módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo. ¿Sí ¿Están de acuerdo? Dejen quitar todo esto. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vean, lo único que hay que hacer aquí es combinar estas dos ecuaciones. Esta que obtuvimos cuando analizamos el movimiento de una piedra que es lanzada ya sea en la Tierra o en la Luna. Y es otra ecuación que nos dice cómo es la componente o cómo se determina la componente Y de la velocidad en un tiro parabólico. Sustituyen la ecuación de abajo en la de arriba y ya está demostrado este resultado. Vean que sale muy rápido, ya Sí. teniendo bastante información. La 13 dice, demostración de la fórmula para el alcance horizontal de un proyectil en un tiro parabólico. Es la que acabamos de obtener, donde, bueno, aquí en lugar de A, nosotros escribimos R. Así que otra ecuación que ya conocemos y que ya incluso dedujimos. Entonces, bueno, ya estos problemas todo es cuestión de saber interpretar, ¿no? Como siempre. Exactamente. Y aquí está el 15. También ya lo obtuvimos cuando analizamos el problema del basquetbolista que lanzaba un balón alejado desde una cierta distancia de la canasta. Demostrar que la ecuación de la trayectoria de un tiro parabólico es esta. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Nuestra incógnita fue X. ¿Qué tan alejado estaba de la canasta o del poste? Vean, es la misma ecuación. Y esta ecuación se conoce como ecuación de la trayectoria porque, vean, es una ecuación de una función cuadrática. Eje X y eje Y.
¿Esta parábola hacia dónde abre, según la ecuación? Es apertura negativa, ¿no? Exacto, las ramas de esta parábola abren hacia abajo, aquí por el signo negativo que aquí aparece. Es decir, que en un tiro parabólico, la trayectoria que sigue un objeto siempre es una parábola que abre hacia abajo. Siempre. Ya sea que sea simétrica, que no lo sea, o que sea la mitad. Siempre las ramas de esta parábola abren hacia abajo. Y aquí está la misma ecuación, y nos lo está diciendo. Aquí hay un signo menos. Si fuese signo positivo, la parábola iría así. Pero sabemos que eso no ocurre. Sí. ¿Y este signo menos de quién a quién se lo atribuimos? ¿A quién le corresponde? A la gravedad, que es la que va a estar atrayendo a los objetos hacia. Exactamente. Es correcto. ¿Vale? Bien, jóvenes, pues con esto, bueno, este ya no lo vamos a ver, pero les voy a dejar estos dos, que son muy, muy ilustrativos, para que practiquen. El de la izquierda es para el movimiento de tiro parabólico, como pueden notar, y el de la derecha es de un tiro vertical. Entonces, nuevamente, es que analicen ustedes ahí lo que les está pidiendo, no les están dando valores numéricos, pero bueno, pues ahí es cuestión de que analicen con cuidado qué les está pidiendo cada cosa para, pues, obtener lo que les están pidiendo en cada caso. Y de hecho, bueno, aprovecho para preguntarles, ¿han estado haciendo ejercicios? ¿O cómo van? Sí, más que nada checando ejercicios resueltos del Serway para sacar Ajá. un poco de esa como lógica para atacar Ajá. los ejercicios. Pues Ok. ahorita más que nada estoy haciendo eso ya una vez repasados, pues ya comenzaré a hacer más ejercicios ya por mi cuenta de los de la sección de ejercicios, pero sí ahorita nada más he estado checando esos y un poco más de teoría también. Ok. Bueno, es importante que... He visto videos, pero creo que los videos que hay en YouTube no ayudan mucho en comparación de los que estamos haciendo, porque en YouTube ya como que es mucho mecanizar, ya hasta tienen las fórmulas anotadas, pero pues he visto que nosotros sí demostramos muchísimo, ¿no? Más Es allá de Pues las lo correcto. hacemos fórmulas. desde cero, por así Sí, decirlo. Ujú. sí, porque las ecuaciones que tenemos pues son las básicas, pero Sí, pero así nosotros de las los que sacamos. tienen de YouTube son demasiadas fórmulas y pues son derivadas de las que tenemos, ¿no? Ujú. Sí, Ok. yo también le he visto videos. Bueno, pues lo que puedan ustedes tomar de esos videos, pues háganlo. Al final es en su beneficio. Eh, pero claro, también por su cuenta, ¿no? Hacer ejercicios porque es como cualquier cosa, uno no viendo, hay algunas cosas que sí se aprenden y otras, como dicen, uno no experimenta en cabeza ajena. Entonces, estaría sucediendo esto aquí. Hay que hacer los ejercicios. Y bueno, lo comento porque pues ya con esto estaríamos cerrando el tema de cinemática. La siguiente semana vamos a entrar a la parte de dinámica. Es decir, que vamos a empezar a hablar de las leyes de Newton, hablar de concepto de fuerza, diagramas de cuerpo libre, tensiones, fricción. Y bueno, pues entonces ya es más material que vamos a estar incluyendo para la evaluación. Entonces, bueno, tienen este fin de semana para pues darle un repaso o incluso atacar la mayor cantidad de ejercicios que puedan de cinemática. Incluyan a los que ya tienen allí ejercicios en Classroom, estos otros, donde como ven no les dan valores numéricos. Y eso también para que vayan practicando no solamente la parte algebraica, sino el razonamiento. Estos ejercicios, donde no hay valores numéricos como tal, son justamente para eso, para que ustedes practiquen ese razonamiento que van a necesitar más adelante en sus Sí, otros porque es lo que cursos. nos faltó en el examen, ¿no, profe? Como no empezamos a ver valores numéricos, bueno, noté que varios igual les falló la parte del razonamiento. Exacto, como que todos entran en pánico, Ajá. entramos, porque así me tocó a mí también,
entramos en pánico y decimos, no, ¿y esto qué? Como no tiene sentido, ¿qué me está preguntando? Pero ya ven que sí es posible. Sí. Sí es posible resolverlo, solamente que quitándonos esa idea de que si no tengo un valor numérico no puedo hacer nada, no. Voy a suponer que ese dato no lo conozco numéricamente, pero el problema sí me lo está proporcionando, me lo menciona en el enunciado. Y aplicar los conceptos, la parte conceptual, y ver, ¿no? Cómo irlos trabajando. Así que bueno, estos ejercicios junto con el anterior que ya nos revisamos, que si no me recuerdo era lo que les sugiero hacer es, por ejemplo, que si alguien ya los tiene, creo que ya lo habían comentado, ¿no? Que ya los tenían. Sí. Si no hay problema, por ejemplo, hacerlo llegar por el grupo de WhatsApp, para que pues todos lo tengan y ahí mismo les hago los comentarios. Y esos comentarios pues les sirve a todos. Y lo mismo con estos ejercicios, el 24, el 25 y el 4. Intenten resolverlo, de aquí al examen. Tampoco es que para el lunes, sino tómense su tiempo para irlo analizando y cuando crean que lo tienen, lo comparten en el grupo, ya yo lo reviso, le toman una foto, lo reviso y el comentario pues ya le sirve a todos. Entonces le puedo mandar el que dejó hace el lunes. Ajá. Ok, el resto bueno, entonces se lo mando. Ok, ya haré algunos comentarios. ¿Vale? Bien, jóvenes, pues bueno, es todo por esta parte de cinemática. Ya comenzaremos un nuevo tema la siguiente semana. ¿De acuerdo? Así que bueno, estamos por terminar nuestra sesión de este día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Igualmente, gracias, hasta luego.